Cordial saludo. Mi nombre es Yesira Avellaneda, zootecnista de profesión e investigador máster de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Agrosavia en la red de ganadería y especies menores, específicamente en temas de nutrición y alimentación animal. Y en los últimos años he trabajado en la evaluación de forrajes para alimentación animal. En este momento les quiero agradecer por haberse inscrito al curso, por haber llegado hasta este punto, por haber compartido a través de los foros sus inquietudes, haber interactuado con nosotros. Para Agrosavia es un placer poder compartir con ustedes la información que se ha generado durante varios años de investigación, durante muchos años de investigación, ya cumplimos el año pasado 30, y, y poder estar de la mano con ustedes llevando ofertas tecnológicas al campo. Entonces, también felicitaciones por el esfuerzo que hacen de llegar hasta este módulo, de finalizar el curso, de sacar tiempo para revisar todos los contenidos y felicitaciones por esas ganas de aprovechar estos espacios para fortalecer sus capacidades. El día de hoy, o con esta charla, les voy a contar acerca del uso de los costos de producción de la masa forrajera para la toma de decisiones sobre algunos aspectos de manejo que terminan impactando la productividad ganadera. Es un par de charlas muy cortas, pero que espero les dejen importantes enseñanzas. Mm, Este módulo partió con un capítulo relacionado con sostenibilidad y competitividad. Y es que hoy día, con el tema de la ganadería sostenible, de la política de ganadería sostenible, se hace clave tener esa visión. Y es importante no desconocer el componente económico, porque las familias y los productores agropecuarios pues viven de, del sistema productivo, y al vivir del sistema productivo, digo que viven emocionalmente, tienen una interacción con ellos que los nutre, que los fortalece, pero adicionalmente necesitan que sea eficiente económicamente para que puedan subsistir, para que puedan obtener lo que necesitan y que esté externo a la finca. Entonces, ahí es donde es importante el componente económico, reconocerlo en la dimensión sostenible y, y valorarlo de una manera adecuada para poder tomar decisiones. Eso fue lo que buscamos en ese primer capítulo muy corto. En el segundo capítulo, pues resumimos, mm, digamos, desde nuestro punto de vista, la definición de algunos rubros. Hay muchas visiones sobre definiciones de los diferentes rubros. Nosotros aquí tomamos algunas que nos creemos que son las más apropiadas. Sin embargo, pues el estudiante puede, digamos, acoger para su diario vivir, para su quehacer profesional, otras definiciones que también le ayuden a aportar en conocer el contexto productivo. El tercer capítulo quisimos mostrarles una metodología que tenemos para el cálculo de los costos de producción de la masa forrajera. Casi siempre se habla de los costos de producción de la leche, o del sistema productivo, pero pocas veces se habla de la masa forrajera. En Colombia no hay tantos trabajos al respecto y creemos que es importante identificar el costo de la masa forrajera para poder tomar mejores decisiones. Entonces, de eso es que se trata esta charla última para tomar decisiones con los costos de la masa forrajera. Voy a compartirles la presentación mm, acerca de una metodología para evaluar los factores de manejo. En esta primera charla termino con un ejercicio pequeño en Excel que voy a hacer para que ustedes lo puedan también tener en su haber y puedan con ello ayudarse para tomar decisiones. Voy a compartir, voy a compartir mi escritorio para que lo puedan seguir, y esta es la charla que les tengo preparada para ustedes. Voy a dejar de mostrarles mi cara en esta presentación para darle celeridad a la charla, a la presentación. No sé que tengamos problemas por ahí de internet. Entonces voy a cerrar aquí
y voy a empezar a presentar esta, esta charlita. Entonces, se denomina pues efecto del manejo sobre los costos de producción. O visto de otra manera, también puede ser el efecto de los costos de producción que pueden ayudar a determinar el manejo. Es decir, en una primera oportunidad, yo para diferentes estrategias, o ustedes, el usuario, quien utilice la información, pues con base en lo que observe del manejo, determina los costos de producción de la masa forrajera, pero adicionalmente una vez los tenga, puede llegar a tomar decisiones sobre el manejo. Entonces, se forma una referencia circular que ayuda a mejorar el sistema y ayuda a mejorar la rentabilidad. Esta primera charla, que es el capítulo 4, pues va a hablar sobre la frecuencia de foliación, sobre los costos de producción de la masa forrajera. Ya lo vieron ustedes previamente en el capítulo 6. El pastoreo básicamente está en relación de la intensidad de pastoreo y la frecuencia de foliación. La intensidad relacionada con la carga animal y ese residuo que queda de forraje que es determinante para poder definir la recuperación de la pradera y la productividad y calidad de la pradera, y la frecuencia de foliación relacionada con el tiempo o la edad de la masa forrajera. Alrededor de la frecuencia de foliación, ustedes también lo vieron también, pues hoy se habla más de la madurez fenológica o la madurez fisiológica de las plantas y se mide a través del número de hojas. Criterio bastante particular, bastante fácil de tener en cuenta y, y que es tomado de estas plantas que crecen por macollos, por ejemplo, como el modelo Ryegrass, bastante conocido, y le estamos intentando implementar también en el pasto quicuyo. Algunos hablan de grados día, la acumulación de grados día, y otros todavía hablan de días calendario. Para efectos de la presentación vamos a hablar de días calendario porque los datos que tenemos fueron tomados en el 2016 y son días calendario, pero ya hoy día también hemos entrado en la tónica de hablar de número de hojas, pues porque los días calendario pues están muy asociados a la oferta de la oferta agroclimática, mientras que el desarrollo de la planta pues es como mucho más certero, es mucho más transversal. Entonces, por eso, en este caso, con los datos que tenemos, vamos a hablar de días calendario, pero como ustedes lo han visto, nosotros ya hemos adoptado definiciones asociadas con el desarrollo fenológico. Mm, para arrancar, digamos, tenemos que hablar de lo que es la canasta de costos, que ya también la mencionamos en el capítulo 2, y encontramos que en este ejemplo que les traigo acá, que se relaciona con unos datos de la canasta de costos de Pasto Quicuyo en Ubaté, Chiquinquirá, cómo esa canasta de costos le permite a uno determinar cuáles rubros son los más importantes para tener en cuenta y mirar cómo los controlo o cómo hago ajustes en el sistema de producción o en el manejo de las praderas que me permitan reducirlos y que eso me lleve a tener un menor costo de producción. En este caso, el ejemplo que les traigo, este viene de datos de la región o la provincia de Guatechiquinquirá y encontramos que el mayor rubro son los impuestos. El pago del predial y el pago de otros impuestos asociados principalmente al uso de agua, pues hacen que el pasto pues tenga un mayor costo. Esto se relaciona directamente con la presión que hay en el uso de la tierra, todos lo saben, ¿no? Que ha llevado a que los sistemas, digamos, también se movilicen y a que en donde se mantiene, pues tengan que incurrir en un alto costo de producción en los costos fijos. Entonces, al respecto, pues es difícil movilizar este costo, es difícil, de pronto en la mayor productividad, pues diluye este costo, pero, pero su reducción es bastante compleja. El siguiente costo es el de praderas, el de renovación, y encontramos que es
Para la zona es bastante particular porque uno encuentra, quienes conocen la región de Guaté-Chiquinquirá, que la productividad del pasto quicuyo es bastante buena dado las condiciones agroecológicas de la región, además de la cantidad de oferta hídrica del subsuelo y las condiciones propias de la misma topografía y las horas luz hacen que la productividad sea mayor. Sin embargo, cuando hicimos el ejercicio encontramos que algunos productores sí están interesados en o estaban interesados en incluir otros materiales forrajeros para mejorar la calidad de la masa forrajera. Era regular para ese entonces observar que la gente hacía renovación e incluía también raigrases, tal como lo propone la oferta tecnológica de renovación de praderas de Agrosavia. Al respecto, ¿qué puede reducir el tema, el costo de renovación? Pues la eficiencia, digamos, en el rayado, la eficiencia en el trabajo, o sea, la eficiencia en el uso de la maquinaria. mm, ese sería uno de los criterios a tener en cuenta, la aplicación exacta, digamos, de una cantidad de fertilizante en función de la composición del suelo, la composición química del suelo, también hace que sea más eficiente la producción y se diluya el costo de renovación. Los otros dos costos importantes en lo que tiene que ver con el costo del forraje, pues son la fertilización y el control de plagas y malezas. Estos dos son como los más regulares. Generalmente cuando uno habla de costos, casi siempre se imagina es lo que se gasta en fertilizantes y lo que se usa para controlar plagas y malezas. En el caso particular del quicuyo, más hacia plagas, sobre todo relacionado con chinche. Mm, Ahí pues el control integrado del que nos habló la doctora Nancy, pues es clave porque muchas cosas de esas pues forman parte de lo que son tecnologías blandas, son puras recomendaciones, son recomendaciones, meramente recomendaciones que llevan a un impacto muy grande, pero que no incurren en una compra de insumos. Entonces, al respecto, digamos, con ese cambio en el manejo se pueden lograr reducciones significativas en los costos. Y con respecto a la fertilización, pues uno de los temas importantes es que se haga, digamos, de acuerdo a la calidad o al requerimiento, digamos, de lo que usted quiere producir. Entonces, en ese sentido, la eficiencia de la fertilización, pues también reduce los costos. A veces se aplica más de lo que se requiere y eso eleva los costos. Entonces, digamos, lo que usted gasta en un análisis de suelos para identificar cuánto es, puede que le esté evitando eh, aplicar más de lo que le puede llegar a servir o de lo que necesitan sus plantas. Por otra parte, también encontramos acá cómo la edad de rebrote, en este caso nuevamente el pasto quicuyo en días calendario, pues afecta la producción de forraje en toneladas al año, en toneladas de materia seca. Y encontramos cómo eso directamente está relacionado con el costo del pasto quicuyo. Entonces, al respecto del manejo, encontramos cómo los menores costos, digamos, corresponden a valores de entre 35 y 56 días en el costo del pasto quicuyo. En la medida en que yo pueda tener más rotaciones y mayor productividad, pues voy a tener un menor costo del pasto quicuyo. Estos valores, pues, son del 2016. Y no he hecho la actualización porque más que el valor es esas tendencias en las cifras, esa tendencia en los rubros. Realmente no ha cambiado mucho, de acuerdo a la última experiencia, unas últimas experiencias que tenemos, y es clave, digamos, en que para el estudiante quede mm, en conocimiento que más que un resultado es una metodología, es decir, es importante identificar la canasta de costos para saber cuáles son los rubros principales, para mirar cómo los atacamos, para eso se hace una canasta de costos y es importante tener los costos con esas tasas de crecimiento, con esos tiempos de rebrote para poder identificar los momentos prioritarios en términos del costo del quicuyo, como una metodología. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo con los datos que se capturaron en finca que tenemos de un ejercicio que le llamamos dinámica de crecimiento de los recursos, podemos llegar a determinar esos momentos óptimos que en algunos casos se acercan a algunos momentos que ya conocemos que, que se dan básicamente cuando uno habla
tiempos óptimos de cosecha, también lo vieron en un capítulo previo, pues hablan de esos momentos en donde, eh, digamos, hay una interacción entre calidad y producción de biomasa. Sí, pero a veces, generalmente, los análisis que se hacen de los puntos óptimos de crecimiento no tienen en cuenta el animal y no tienen en cuenta el sistema productivo en términos de lo económico. Es importante que cualquier decisión que se haga en campo que genere un impacto de orden productivo biológico, pues pueda ser evaluado de orden económico para que eso ayude a tomar decisiones. Aquí estamos mirando la dinámica de crecimiento, la vieron ustedes también, que es de carácter sigmoidal, tiene bueno, más o menos sigmoidal, tiene una fase, en algunos casos hablan de latencia, de estructuración, una fase lag, donde la planta después de la defoliación pues recupera, hace uso de sus reservas para poder, desde los puntos de crecimiento, empezar a, a desarrollar tejido para la captura de carbono. Un momento de máxima expresión productiva en donde se logra esa mayor movilización de reservas, mayor captura de movilización de nutrientes, perdón, y esa mayor captura de carbono que hace que el crecimiento pues sea lineal o exponencial, y una fase de senescencia, de retraso en el crecimiento relacionada con su programación genética y también relacionada sobre todo con el flujo de nutrientes, con cómo esa masa, ese incremento en el tamaño de los tejidos, pues limita el tránsito de nutrientes y puede retrasar el crecimiento, puede empezar a generar esos fenómenos de programación genética que retrasan, que generan senescencia. Aquí también es clave revisar cómo el fenómeno, digamos, el crecimiento es muy particular para cada época. Si nosotros acá vemos o hiciéramos la figura de la tasa de crecimiento, encontramos por acá unos picos cercano a 40, pero acá vemos que en época de sequía el pico posiblemente puede estar acá, antes de 20 días. En esta fase que se ve como lineal, de pronto por acá tiene otro pico, pero el resto el crecimiento es muy mínimo asociado, digamos, al estrés hídrico que está teniendo la planta. En las diferentes localidades que hicimos este trabajo, encontramos que esta diferencia no es, digamos, constante. Esta diferencia depende de otros factores más allá de la precipitación, pues depende también de la intensidad de la restricción hídrica, pero también depende, digamos, de las otras cosas que forman parte de la oferta ambiental, el brillo solar, el- la misma oferta del suelo, digamos, en determinado momento. Entonces, todas esas particularidades hacen que estas respuestas no sean las mismas en las diferentes localidades. ¿Sí? El mismo manejo que se da al Kikuyo. Nosotros realizamos en la zona cercana a Tunja, allí en Tuta, hicimos este mismo estudio de crecimiento y nos dimos cuenta que la reducción eh, en época de sequía corresponde al 85% de la producción en época de lluvia. Pues eso hace que casi que se desaparece la base forrajera. Y lo vemos año tras año, cuando uno va viajando, ve que esa zona es bastante afectada por las heladas, y bastante afectada por la sequía. Mientras que la zona de Guatechiquinquirá, así sea bastante dramático el verano, uno ve que los pastizales se mantienen, no le da tan duro. También hay un efecto, digamos, de algunos cuerpos hídricos que se mantienen y estamos hablando también de temas del nivel freático de los potreros, de las zonas, tal que eso hace que se mantenga una producción mucho mayor. Cada zona y cada finca tiene sus particularidades y lo importante es poder identificar esas curvas de crecimiento que ayuden a tomar decisiones. Ahora, ahora bien, la dinámica de crecimiento del forraje también lleva a una dinámica en la composición química del forraje, relacionada con básicamente a mayor peso de la masa, pues mayor cantidad de soporte, mayor estructura, digamos, de pared celular. Entonces, desde el punto de vista de la fisiología vegetal, pues eso es un fenómeno normal, pero desde el punto de vista de la nutrición animal o alimentación animal, pues encontramos restricciones en esa maduración de las plantas. Y básicamente uno lo que encuentra menor cantidad de componentes solubles, menor digestibilidad
que lleva pues a una reducida energía neta de lactancia en este caso en el tiempo. Mm, ¿Por qué tener en cuenta para este ejercicio solamente la energía neta de lactancia? Pues básicamente se relaciona con el impacto que tiene la energía en los sistemas lecheros del trópico alto. Cuando uno hace unos balances nutricionales, encuentra que por debajo de 20, bueno, digamos que entre 10 y 15, la mayor deficiencia, o por debajo de 15 más bien, la mayor deficiencia viene siendo de orden energético. Cuando uno va arriba de 20, tiene otros niveles de producción, ya alcanza a observar deficiencias de orden proteico. Pues eso relacionado con la oferta nutricional del forraje, pues son pastos quicuyos que de 7 días estamos hablando que pueden tener 23, 24 fácilmente de proteína a los 70 días estamos hablando de pastos que tienen 13, 14% de proteína, valores de proteína que usted lo compara con forrajes de clima medio o clima cálido y pues son similares, o sea, es decir, un pasto de buen manejo en clima cálido casi que tiene la proteína que un pasto de mal manejo de clima frío. Entonces aquí el componente nitrogenado no pasa a ser tan limitante, pero la cantidad de energía sí se vuelve muy restrictiva. Y lo otro que encontramos pues es esa reducción con el tiempo, ¿no? Con el tiempo de madurez de la planta. Encontramos unos forrajes que teóricamente, a partir de ciertas ecuaciones que hemos utilizado, pueden llegar a tener 1,45 megas y se reducen hasta tener cerca de 1,15. Entonces, esa reducción pues, es bastante significativa y afecta, digamos, la productividad animal eh, cuando los bovinos son alimentados exclusivamente, bueno, son alimentados con estos pastos. En términos de la energía neta de lactancia, pues encontramos como una tendencia oscilatoria. No es tan claro también. A veces hay momentos en estas épocas de lluvias que de golpe se dan mayores precipitaciones o se abre el cielo y entonces uno encuentra mayores días de horas luz. Entonces eso también relaciona, digamos, una composición nutricional, una cantidad de carbohidratos no estructurales diferenciada y generan estas tendencias. También hay unos efectos de muestreo que podrían estar asociados ahí, pero lo clave en este caso es cómo esa energía neta de lactancia se reduce en virtud de la maduración de la planta, de la lignificación de sus estructuras y cómo eso pues va a tener un impacto directo sobre la productividad de los animales. Adicionalmente, a lo anterior, pues encontramos una reducción también en el consumo de forraje. En la medida en que el animal, esto ya pues muchos lo conocen, muchos lo saben, en la medida en que el animal consume pastos de, de mayor edad, se restringe más la cantidad que puede consumir de ellos, que puede ingerir de ellos. Entonces, y aquí en este caso es más dramático, digamos, en época de sequía. A veces también eh, encuentra uno que el tema de la palatabilidad se afecta en forrajes en épocas de sequía y puede determinar algo del consumo. Sin embargo, acá en este caso, solamente estamos teniendo en cuenta el consumo desde la restricción que da la pared celular, es decir, utilizando la fórmula de Mertens del 87, que indica que mm, a mayor cantidad de FN, pues menor consumo puede hacer el animal. La fórmula en términos genéricos es más o menos 120 sobre el FDN y eso refiere el porcentaje de consumo de materia seca que puede hacer el animal de ese forraje. Entonces, en este caso del pasto quicuyo, pues de 7 días podría llegar a entre 13 y 13,5 kilogramos y se reduce llegando a 70 días de rebrote a 11 kilogramos. Entonces, estamos hablando de una reducción de 2,5 kilos que hace, eh, que genera la lignificación, la madurez de la planta. Y encontramos cómo en época de sequía generalmente es menor, es menor la cantidad que puede consumir y es mayor la brecha, digamos, en los primeros momentos del- de edad del forraje. En otras localidades encontramos que esta diferencia no era tan grande y adicionalmente también encontramos que puede ser invertida, o sea, es que se da un mayor consumo desde la composición de pared celular en época de sequía
que en época de lluvias. Entonces esto lleva a nuevamente pensar en tener la información directamente para cada una de las localidades para que esa información le permita a uno tomar, digamos, decisiones con mayor exactitud. Aquí también lo que quisimos hacer es recrear la misma figura de consumo, pero ahora con una ecuación un poco más reciente, y es que aquí hicimos uso de la ecuación que incluye el FDN del documento del NACEN 2021, el anterior NRC del 2001 actualizado, NACEN 2021 para ganado de leche, y en la fórmula incluye, además del FDN, la digestibilidad de este y la relación FDA-FDN. Entonces, cuando uno incluye estos valores para determinar los consumos, encuentra una tendencia ligeramente similar. La tendencia es similar. Es por debajo sequía, por arriba lluvia, similar a la anterior. A nivel general, pues hay un descenso en el consumo. De golpe por acá hay un momento que tendríamos que entrar a revisar con mayor detalle este chichón que se da aquí en la curva, pero que es muy similar a este cambio en la tendencia que observamos cuando lo hacíamos con la ecuación de Mertens. Importante entonces que independientemente de la ecuación se observa una reducción en el consumo estimado de forraje. Y, pero en este caso, digamos que las reducciones son mucho menores, ¿no? Pasa uno como de 14 2 póngale, a 13 algo. Entonces estamos hablando de menos de 1 kilogramo de consumo que se reduce por efecto de la maduración entre 7 y 70 días. Eso es algo bastante importante y que requiere un mayor análisis desde el punto de vista de la composición o la información que se obtiene. Igual pasa, digamos, en época de sequías, acá sí el cambio es mucho mayor, digamos, tiene un máximo cercano a 14 kilogramos y llega a cerca de 12,9. Entonces tenemos 1 kilogramo, un poquito más de 1 kilogramo de reducción en el consumo por efecto de esa maduración. Entonces, como conclusión, pues es importante diferenciar las dos épocas y tener en cuenta esa dinámica para reconocer los momentos de mayor consumo y cómo se puede esto utilizar para determinar la productividad de los animales. Con la información que tenemos del consumo, pues lo que hicimos fue estimar la carga animal. ¿Cuánto forraje? ¿Cuál es mi tasa diaria de crecimiento del forraje? Acá utilizamos, digamos, las definiciones utilizadas por Delaví y Jorán de 2017. De pronto el documento está cargado también ahí en el repositorio de bibliografía. Y básicamente lo que dice pues es que el consumo potencial de un animal está en función del área disponible para pastorear y el, la cantidad o la tasa diaria de crecimiento. Entonces, si tenemos en cuenta que fueran 1 hectárea con unidad de referencia, pues podíamos llegar a, teóricamente aquí, hasta una carga de 5 en época de lluvias. Y aquí, en este ejemplo, que es para la sabana de Bogotá, para una finca en sabana de Bogotá, pues llegaríamos a una carga estándar más o menos de 2 vacas por hectárea. Lo hicimos por vaca de 550, digamos, ofreciendo un poco más de lo que se refiere a unidad gran ganado, pero básicamente lo importante aquí es tener en cuenta que llegan unos momentos en donde pues la tasa diaria de crecimiento lo que le termina a usted ofreciendo es una mayor carga animal en ciertos momentos y cómo el tiempo de rotación y esa carga animal, esa tasa de crecimiento afectan la carga animal. Sí, las cifras son de un ejercicio de evaluación agronómica del crecimiento del pasto. Entonces, cuando uno hace eso, pues controla que otros efectos no afecten el crecimiento del pasto. Entonces, en condiciones normales de pastoreo tenemos el pisoteo del animal, tenemos el espacio de la bosta, tenemos cuando el animal se acuesta. Entonces, todo este tipo de cosas, digamos que limitan la productividad en la siguiente rotación. Aquí, pues nosotros lo que hicimos fue delimitar un área y sobre esa fue que se hizo la curva de crecimiento. Entonces, tiene una respuesta particular ajena, digamos, a lo que sería el pastoreo. Por eso, tal vez para esa área podemos llegar a unas cargas animales que ustedes verán que son en época de sequía cercana a 2 vacas, que son altas para lo que se observa en algún otro momento, en estos momentos de sequía en otras regiones, pero vuelvo y les digo que corresponde a ese tipo de ensayo de evaluación agronómica, respuesta productiva del pasto quicuyo.
Esto es lo importante, hay momentos asociados posiblemente a las tasas diarias de crecimiento que permiten una mayor carga animal. Esta diapositiva les traigo la información relacionada o la simulación relacionada con producción de leche. Esta producción de leche pues está dada básicamente por el consumo del animal y la cantidad de energía neta de lactancia que tiene el, el pasto quicuyo. Cuando uno hace los balances de forraje, uno encuentra que la cantidad de leche que se puede producir desde la energía es mucho menor que la que se puede producir desde la proteína en virtud de lo que les comenté desde un comienzo y es de esa cantidad de proteína que tienen los forrajes del trópico alto y en este caso pues particularmente el pasto quicuyo. Entonces cuando uno mira cuánto podría yo llegar a producir por animal en función de cuánto puede llegar a tener y cuál es su composición o la composición energética del pasto, tenemos estas curvas muy relacionadas con la tendencia en energía y la tendencia en consumo. Y encontramos unos óptimos, unos máximos alrededor de 20 y unas reducciones significativas en la producción de leche. Esto sí que se asemeja, digamos, a lo que uno encuentra en la realidad. O sea, unos litros base forrajera en época de lluvias cercanos a 13 litros y unos litros base forrajera de leche cercanos a 6 litros para pastos de 70 días. En época de sequías, pues los valores se reducen mucho más, digamos cercano a 11 para un pasto de 7, teórico, ¿no? Y cercano, digamos, a 4 para un pasto que tiene 70 días de rebrote. Entonces, lo que vemos es dramáticamente como la edad del pasto quicuyo, en este caso la gramínea que predomina en el trópico alto, pues es un determinante de la producción de leche. Simplemente ratificando lo que en finca vemos, ¿no? Lo que hemos observado en lo práctico. Ahora, cuando empezamos a tener en cuenta lo que podrían ser los ingresos por venta de leche, aquí lo que hicimos fue determinar si fueran solo pasto sin tener en cuenta ningún tipo de suplementación, cuánto podríamos a recibir entendiendo que tenemos cierta cantidad de vacas que podemos alimentar con esa tasa diaria de crecimiento, ese consumo que nos determina su composición en FDN, esa producción de leche derivada de la cantidad de energía que tiene ese pasto y entendemos cuánta leche se puede producir por hectárea y a un precio, aquí lo utilizamos de 1900, perdón, llegamos a unos puntos óptimos. Entonces, lo que antes era como una meseta acá, ahora nos refleja un solo punto óptimo de mayor productividad cercano a los 42 días, que es bien diferente de lo que observamos para la época de sequía, en donde el punto óptimo pues es alrededor, digamos, de los 14 días. Es un punto óptimo teórico porque las pastoreos, digamos, en estos modelos, en el modelo Kikuyu, pues uno no los observa para 14 días. Encuentra uno en alguna región de la montaña antioqueña rotaciones cercanas a 21 días o 25 días, pero valores tan bajos no los encuentra. Entonces es teórico, pero le da unas indicaciones de lo que podría ser el manejo de este recurso forrajero. Aquí en esta diapositiva les traigo lo que tiene que ver con el costo de producción del forraje. Estos costos, pues uno se da cuenta que van en sentido inverso, digamos, a lo que son las curvas de crecimiento del forraje, pues porque entre mayor tasa diaria de crecimiento tengo, yo estoy diluyendo el costo total, entonces estoy obteniendo un menor costo, perdón, por cada kilogramo de materia seca, y que contrasta, digamos, también con lo que se observa en época de lluvias para el mismo crecimiento. Entonces, aquí simplemente es por identificar, digamos, cuál es la tendencia en el costo con la época de rebrote, que ahorita la ratificamos también en otra parte de diapositivas, pero básicamente estos costos tan bajos en la base forrajera es poco lo que impactan allá el costo o el ingreso total. ¿Sí? No vale la pena, digamos, tener en cuenta el margen bruto porque básicamente va a ser muy similar a lo que presentaba la gráfica de los ingresos. Como les decía, acá presento lo que son las curvas o más bien las barras de costo del pasto quicuyo para la cuenca lechera de Ubaté-Chiquinquirá, una finca lechera un par de fincas lecheras de esa región, y nos encontramos como los cambios en el costo entre lo que es la época de sequía y de lluvias, pues son mínimos. Son mínimos en virtud de lo que les decía, de que no, o por lo menos para el periodo que se hizo la evaluación, no fue tan restrictiva la sequía
y no se genera una reducción dramática en el crecimiento. Entonces los datos son muy similares. Lo importante es que al comienzo de la vida, o sea, estas rotaciones tan pequeñas sí no permiten, digamos, una mayor expresión productiva del pasto y lo que hacen es incrementar los costos del forraje. Contrario a lo que vemos aquí para la sabana de Bogotá, en donde sí hay una, digamos, evidente diferencia en el costo del forraje entre época de lluvias y de sequía relacionado con la productividad, con esa drástica reducción en la producción de forraje. Después de un momento se llega a ser más o menos estable el costo del forraje y encontramos, como les decía, esa diferencia. Continuando con la presentación, ahora les voy a compartir un ejercicio en donde pues voy a incluir ahora lo que sería el costo por suplementación, lo que regularmente se ve en los sistemas productivos, y cómo es la edad de rebrote, la composición nutricional y la suplementación, pues definen lo que sería los costos por alimentación y con ello podemos calcular una rentabilidad bruta si definimos una producción determinada de los animales. ¿Qué tenemos acá en esta hoja de Excel? Tenemos las edades de rebrote, diferentes edades de rebrote del pasto quicuyo, desde 14 hasta 70 días. Tenemos este uso en kilogramos de materia seca por vaca día, que sería el equivalente al consumo máximo de ese forraje de acuerdo a la composición o al contenido de FDN, utilizando la fórmula de Mertens. Tenemos además las tasas diarias de crecimiento de ese forraje. Entonces aquí vemos cómo hay un arranque, hay como una campana de Gauss en el crecimiento, por lo menos cuando vemos la tasa diaria de crecimiento, que nos indica puntos máximos alrededor de 42 días. Y por otro lado tenemos el costo de esa masa forrajera por kilogramo de materia seca. Entonces, asimismo, en la medida en que tenemos, digamos, unas mayores tasas de crecimiento, también tenemos una reducción en los costos, y aquí pues los costos son mucho mayores de la masa forrajera. Lo que vamos a hacer es, en primera medida, determinar cuál sería la cantidad de animales que pueden ser alimentados por hectárea. Asumimos para este ejercicio, digamos, una unidad de área de 1 hectárea y decimos, bueno, ¿cuántos podemos mantener con esa tasa diaria de crecimiento? Entonces, nos vamos a dividir la tasa diaria de crecimiento en el consumo potencial. ¿Qué nos quiere decir? Si produzco, perdón, 22.5 kilogramos de materia seca por hectárea día y las vacas se comen 13.2, pues puedo tener 1.7. Cuando analizo los otros momentos de crecimiento, los otros estados o los otros momentos de crecimiento, los otros días de rebrote, pues encuentro que el máximo, de acuerdo a la tasa diaria de crecimiento, pues estaría a los 42 días. Yo podría llegar a mantener 3.5 vacas por hectárea si eh, roto o utilizo el pasto quicuyo cuando tiene 42 días con esa tasa diaria de crecimiento. Este es un ejercicio mm, que presenta una dinámica en términos de lo que es la curva de crecimiento del pasto, pero eso se da en un momento determinado. Puede ser transición de sequía a lluvias, transición de lluvias a sequía o en la etapa de lluvias o de sequía. O sea, esto se tendría que hacer regularmente para definir el momento óptimo que termina siendo más rentable. La producción de leche para poder determinar el ingreso. Entonces, vamos a poner un caso hipotético en el que yo quiero que mis vacas produzcan 14 litros. Entonces, si mis vacas producen 14 litros y yo tengo 1.7 vacas por hectárea, pues yo puedo producir por hectárea 23.9 litros y llego a un máximo, dependiendo de la cantidad de vacas, pues de 49.5. ¿Sí? Esto, digamos, no dependiente de la cantidad, bueno, sí depende de la cantidad de forraje, pero básicamente depende de la cantidad de animales. En este caso, vamos a suponer eso. ¿Cuál sería el ingreso? Pues básicamente es, bueno, ¿cuánta leche estoy produciendo? Y vamos a poner un precio de venta de la leche.
en esto, pues cualquier cifra, ustedes colocan la cifra que más les conviene, la cifra que conocen, la cifra que se está pagando en ese momento. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, 1900 y tenemos pues un ingreso, digamos, desde 45.000 hasta 94.000 pesos. Pues 3.5 vacas produciendo 14 litros. El litro que se está pagando 1900, pues corresponde a un ingreso total de 94.000. Ahora vamos a mirar cuánto concentrado yo requiero para poder producir los 14 litros, para que mis vacas produzcan 14 litros. Entonces, el tema es que ahora me voy a la parte de abajo, pues tengo que saber que en este caso estamos asumiendo solamente que la energía es el factor restrictivo y que va a depender de la energía del que se pueda llegar a producir o no esos 14 litros y cuánto me está faltando a partir del quicuyo. Entonces, lo primero que hago o pues tengo que tener en cuenta es cuál es el valor energético de mi pasto quicuyo. Aquí vemos que se desciende linealmente la concentración de energía en el pasto quicuyo en función de la edad de rebrote. Entonces, pues obviamente el pasto quicuyo de los primeros días que tiene menor concentración de pared celular y tiene mayor contenido de carbohidratos no estructurales y contenidos disolubles, pues va a tener un mayor valor energético. Aquí entonces lo siguiente que hacemos es que decimos, bueno, si cada kilogramo tiene 1.41 megacalorías, tengo que mirar cuánto me aporta lo que yo estoy estimando que se están comiendo o que se pueden llegar a consumir de ese forraje. Y entonces estamos diciendo acá que el animal aquí se va a consumir con ese consumo y ese valor de energía 18 megacalorías al día. En este caso, cada animal se va a consumir 17,7, 16,8, 15 y así se va a reducir el consumo relacionado con ¿qué? Con una reducción en el aporte energético del pasto quicuyo y una reducción en el consumo de materia seca. Ahora bien, pues tenemos que saber cuál es su requerimiento para mantenimiento. En este ejercicio he colocado un valor de 10, asumiendo más o menos un peso de 550 kilogramos de las vacas. El valor de mantenimiento es cerca de 9.2 y 0.8 o algo así para lo que tiene que ver por actividad. En todos los casos, unas mismas condiciones de manejo. Acá hay un aspecto que es bien importante, de pronto lo han visto en otros capítulos, y es el hecho de que la, la cantidad de biomasa que se tiene por unidad de área es un determinante del comportamiento animal. Y ese comportamiento animal, es decir, el tiempo de pastoreo, en la medida en que yo tengo más volumen, generalmente pasa que el tiempo de pastoreo es menor, o cuando sobre todo tengo pastos que tienen mejor calidad. Entonces, quizás en el módulo 6 vieron que en un ejercicio que hicimos ahí en el CEITI Tratado ofrecíamos pastos un pasto más o menos tierno, uno de 42 y uno más maduro. Y el menor tiempo de pastoreo fue cuando consumían el pasto de 42 días. Lo que nosotros hemos asumido al respecto es que cuando hay poco pasto, pues el animal tiene que caminar mucho más para poder llegar a su consumo, a un consumo determinado de forraje. Entonces eso le genera un mayor desgaste, hablando otra vez en términos energéticos. Y cuando el animal tiene mayor abundancia y el pasto está más maduro, el animal se vuelve más selectivo, entonces también eso lo invita a tener que caminar más y tener para llegar a su consumo por temas de selectividad. En cambio, cuando el pasto es de muy buena calidad y tiene muy buena producción por unidad de área, el animal tomará menos tiempo en hacer el pastoreo, en llenar ese requerimiento. Ahora bien, entonces ya asumimos estos 10. Entonces, aquí vuelvo y les digo que es una simulación bastante gruesa, no tiene mayor grado de detalle, por eso está 10 para todos los casos, pero hacemos la salvedad de que aquí en 14 o en 28 este valor puede ser mayor por actividad y en 70 también puede ser un poco mayor por actividad. ¿Listo? Con esa salvedad, entonces ahora vamos a mirar de lo que consume cada animal en energía, lo que le aporta el pasto, cuánto le está sobrando para producir leche, porque el resto se lo gasta en mantenimiento. Entonces, el animal se consume 16,8 y tiene que gastarse 10 para hacer mantenimiento, le quedan disponibles 8.6. Aquí quedan 7,7, 6,8, 5,2 y en este caso quedan solamente disponibles 3.7 para producir leche. El resto se gastó para mantenerse.
¿Por qué? Porque el aporte, como habíamos visto previamente, desde el pasto era menor en virtud de su composición y la restricción en el consumo. Ahora bien, utilizamos acá, he colocado un valor de 0,7 megacalorías por litro de leche, no por kilogramos, sino por litro, por kilogramo sería como algo así como 0,72. También depende este valor de los contenidos de sólidos, ¿no? En la medida en que se tenga mayor concentración de grasa y de proteína, pues el valor energético de la leche va a ser mucho más alto. Pero asumiendo para este ejercicio cerca de 3 de proteína y 3,6 de grasa, puede estar alrededor de 0,7. También existe la posibilidad, claro, de que el hecho de consumir diferentes tipos de forraje afecte la calidad de la leche. Y entonces, en ese sentido, estos valores serían diferenciales. Pero, vuelvo y les digo, como es un ejercicio con una connotación diferente y no vamos tan fino, no vamos a hilar tan fino, vamos a dejar 0,7 para todos. Pero en cada caso, en la medida en que pueda, les voy haciendo la salvedad para que pues no castiguemos, digamos, al resultado final y a la metodología, sino que cada uno cuando tenga la oportunidad va afinando en detalles y en valores para poder acercarse a unas cifras que reflejen mayor parte de la realidad y que puedan llegar a unos resultados más exactos. Pero por ahora vamos a dejarlo en 0,7. Entonces, bueno, ¿cuánto puede llegar a producir esa vaca en leche? Aquí le sobraron 8,6, ¿sí o no? Y para cada litro requiere 0,7. Entonces vamos a dividir esto. 8,6 entre 0,7 y me dice acá en este caso que puede producir 12,3 litros. Arrastramos la fórmula 19,9675 y 5,3. Esto es lo que denominamos en otros escenarios, pues los litros base forrajera. Entonces estamos diciendo que en este caso, con la energía que consume el pasto jicuyo, se pueden producir 12,3. Y en este caso, que es lo que a veces vemos en algunas regiones en donde utilizan pasto quicuyo con mayor edad de rebrote, encontramos una muy baja producción de leche a partir del solo forraje. Listo, entonces, como dijimos que las vacas iban a producir 14 litros, porque esa es nuestra meta de producción, ¿qué tenemos que hacer para poder saber cuánto necesitamos? Entonces, 14 litros que tienen que producir las vacas, en nuestro ideal, 12,3 que producen del forraje, ¿correcto? Y a eso yo lo divido entre 0,7, eso es lo que me está faltando. Entonces, ¿cuánta energía me falta? Para eso me faltan 2,4 megas. Aquí va a faltar mucho más. 12,5 megacalorías me faltan acá. ¿Por qué? Porque yo solamente produzco 5, entonces los 9 litros, bueno, los 8,7 en realidad, para llegar a 14, me requieren 12,5 o necesitamos que nos aporten 12,5. Necesitamos suplir 12,5 para llegar a ese requerimiento total de energía. ¿Correcto? Aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a decirle al ejercicio que el animal va a consumir un suplemento comercial, un balanceado comercial, lo que ustedes quieran. Si para este ejercicio se quisiera hacer a partir de ensilada de maíz con alta concentración de grano, que es buen aportante de energía, pues colocan acá la cifra. O si queremos hablar de una mezcla que está haciendo en la finca, también coloca aquí el valor. Aquí vamos a utilizar los suplementos comerciales. Podemos encontrar ahí en Agrosaria tenemos algunos datos de ello. Y podemos encontrar desde que van desde 1,3 o 1,2, incluso algunos suplementos, pues no son tan energéticos como uno quisiera, o no son tan concentrados como el término lo define. Y encontramos otros que van hasta 2,3. Aquí vamos a irnos con un valor de 1,8, un suplemento normalito. Y entonces arrastramos la fórmula y nos dice, bueno, para yo llegar a los 14 litros en este escenario, pues tengo que suministrarle 1,3. Aquí 2,4, 3,5, 5,2 y 6,9. Esa es la cantidad de concentrado, suplemento comercial, balanceado comercial, como le pongan el nombre, que tengo que suplir para llegar a encontrar esa energía que me permita mantener el animal y producir los 14 litros de leche. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, aquí pues tenemos que traer esta cifra, no lo dejé programado, pero ya lo traemos listo. Costo total. Vamos a mirar cuál es el costo total entonces ahora de producir. Ya sabemos, acá se come 13,2 kilogramos de pasto quicuyo de 14 días y 1,3 kilogramos de ese suplemento comercial. Acá 12,7 y 2,4. También para afinar en la simulación y en el análisis pueden revisar los temas de reemplazo o las tasas de sustitución que se dan por utilización
de concentrados. Sí, hay una teoría bien sabida, bien analizada y diferentes formas de verlo, desde manera lineal o no lineal, de cómo el suministro de concentrados pues, promueve el consumo total, pero tiene una sustitución del forraje. Eso pues, no forma parte del ejercicio, pero para que lo tengan en cuenta, si quieren hilar más fino, tener en cuenta ese factor sobre el total de consumo. Ahora bien, vamos a mirar entonces cuánto vale lo que el animal está consumiendo. Se consume 13,2 kilogramos de forraje. ¿Cuántas? 1,7 vacas. ¿Y cuánto vale cada kilogramo? 408. Listo. Ahora, se consume 1,3 de concentrado. ¿Cuántas vacas? 1,7 vacas. Y vamos a poner un valor. Está un poco más caro, pero es que pongámosle 80.000 el bulto para que nos quede fácil hacer las cuentas. Entonces, 80.000 digo 42.000 pesos el kilogramo. Y listo. Y aquí tenemos lo que sería el costo por alimentación de ese animal derivado del pastoreo y derivado del suministro del suplemento comercial, el balanceado comercial. Entonces va desde 13.000, pues tiene un incremento lineal, en virtud de que para poder suplir el requerimiento de energía, pues también hay un incremento lineal en el uso del balanceado comercial. Para finalizar, pues vamos a restar, ¿sí?, de ese ingreso, ese costo total, y nos llega una rentabilidad bruta que nos permite identificar los momentos de mayor productividad. Entonces acá tenemos que en estos dos momentos lograríamos tener la mayor rentabilidad. Pastorear entre 28 y 42 días el pasto quicuyo posiblemente pueda ser 35, ¿no? Como más o menos ocurre, estamos hablando lo mismo que dice la teoría, unas 4 hojas o 3 hojas y media, podría ser el momento de mayor rentabilidad desde el punto de vista económico. Listo, espero que este ejercicio les brinde herramientas para que ustedes incluyan mayores desarrollos técnicos o teóricos y les permita tomar decisiones. Esto pues busca ser una guía para que ustedes, con toda la información que han tomado del curso, les permita llegar a obtener, a poder tomar mejores decisiones, a recrearse y disfrutar, digamos, de la ciencia en el campo y tomar mejores decisiones, como lo decía previamente. Con esto cerramos este capitulito. Les agradezco mucho su participación y, y cordialmente los invito para los siguientes cursos que presentará Grosavia, que impartirá. Que esté muy bien. Felicidades para todos.